Capítulo 8. Galo Plaza Lazo, mi personaje inolvidable. Vida y color de la mañana campesina en Zuleta. Amar la tierra y trabajarla. Hablar de justicia social y practicarla. Confianza en el indio ecuatoriano. El loco era mi abuelo. Plaza, vencedor de manzanas. 3 carreras universitarias. 1948. Presidente de la República inaugura un largo periodo de estabilidad política y económica. El primer país bananero del mundo. El capital va donde es bien tratado. 1968. Secretario General de la OEA, mediador de conflictos internacionales. El Oriente es un mito. Patriota y patriarca. 1981, para la guerra con el Perú. En esta parte quisiera referirme a uno de mis personajes favoritos, Galo Plaza Lazo. Lo conocí con cierta cercanía en mi juventud, año 1959, cuando él había pasado por la presidencia de la República, por ministerios y otras importantes funciones públicas, en las que había logrado prestigio nacional e internacional. Nos conocíamos en otras circunstancias y donde él se sentía más cómodo, en la hacienda Zuleta de su propiedad, ubicada junto al viejo carretero que alguna vez fue la principal vía para comunicar Ibarra con la capital del país. Siendo un legítimo ciudadano del mundo, la hacienda era el sitio que más quería, según cuentan todos los que lo conocieron. Yo solía ir a Zuleta acompañando a un gran amigo, Alfredo Chiriboga, que trabajaba como vendedor en la distribuidora de máquinas de la ciudad de Ibarra. Alfredo estaba pendiente, siempre, de ampliar su cartera de clientes, y Zuleta resultó ser un gran mercado. Las familias indígenas disfrutaban de una situación económica suficientemente holgada y se permitían adquirir lo que para otros era un lujo: la máquina de coser, que en aquellos tiempos toda madre de familia ambicionaba. La compraban a plazos con letras de cambio que Patrón Galito firmaba como garante. Cuando terminaban de pagar, renovaban el modelo, que siempre venía con nuevos aditamentos para la costura. No tengo una referencia exacta, pero creo que los famosos bordados de Zuleta, que ahora son atractivo turístico de Imbabura, empezaron en esa época. Recuerdo que la aparición de la máquina bordadora provocó un impacto inenarrable para aquellas costureras indígenas, todo un éxito, también para mi amigo que las vendía. Tomábamos un bus en la esquina de las calles Bolívar y Pedro Moncayo a las 5 de la mañana y llegábamos con el sol al portal de la hacienda, tras 1 hora de recorrido aproximadamente. El bus circulaba lento por el empedrado, recogía y dejaba pasajeros en el trayecto, mientras el amanecer prendía luces en el paisaje. Caminábamos un trecho más o menos largo desde el portal hasta llegar a la gran casa de la hacienda. A unos 50 metros había un montículo donde encontrábamos a don Galo, oteando el horizonte y observando el despertar de la hacienda en una explanada multicolor de sembríos. Se veía gigante y a mí se me antojaba que era un cowboy de aquellos que existían solo en las pantallas de cine. Vestía ropa de trabajo, calzaba medias botas impregnadas de lodo y tierra de tantas caminatas. También un pocho fino o una especie de zarape bordado que le llegaba hasta las rodillas y un sombrero tejano que acentuaba su apariencia cinematográfica. Nos recibía con mucha cordialidad y nos llevaba al rejo, donde estaban las famosas vacas Holstein, que él había importado por primera vez a Ecuador. Eran vacas lecheras de alto rendimiento que se popularizaron en todas las haciendas ganaderas del país y que lucían su donosura en las ferias más importantes. Era la hora del ordeño y manos expertas succionaban la leche de las ubres poderosas. Las vacas mugían en tono calmado,
alternando sonidos con los ladridos de los perros o el cantar de los gallos. La mañana campesina en Zuleta tenía algo más que vida y color. Algunas veces compartíamos su mesa en suculentos desayunos, también con su esposa, Rosario Palladares, a quien todos llamábamos Doña Charito, y nos invitaba a sus recorridos, casi siempre a pie, a veces a caballo. Disfrutaba mucho hablando con su gente, preguntaba por las novedades y se ocupaba de todos los quehaceres de la hacienda. Aquella gente era honrada y laboriosa, que se dedicaba a las tareas de la agricultura, en la que este prohombre depositaba su confianza, su sencillez y su amistad. Ellos eran labriegos, pero él mostraba con ellos una empatía natural. Los conocía a todos por sus nombres y hacía cuanto podía para mejorar sus condiciones de vida. En Zuleta había una espaciosa y cómoda escuela para niños, dispensario médico amplio y bien dotado, siempre con un médico. Las viviendas eran cómodas, con techo y paredes bien pintadas, que en nada se parecían a las rústicas chozas ancestrales de la serranía. Bonitas para el paisaje, pero incómodas, estrechas e insalubres para vivir. Los herederos de Galo Plaza han tenido el acierto de entregar a los indígenas la hacienda Zuleta, como seguramente él hubiera querido. En los tiempos actuales es una hostería bien dotada para vacacionar y seguro que su espíritu seguirá rondando por allí. Era un hombre que desbordaba sencillez y jovialidad. En una magnífica entrevista de Cecilio Moreno, decía que le gustaban los platos típicos de la serranía, como el locro, el jaguar loco, el caldo de patas, el timbushka, entre otros. Por la noche cenaba ligeramente y antes de dormir escuchaba música ecuatoriana. Tenía una identificación natural con el país y su gente. Amaba la tierra y la trabajaba, como decía un anuncio de su segunda campaña presidencial. Impulsaba la educación de su gente y fue todo un acontecimiento cuando llevó a dos indiecitas, las hermanas Lema, a estudiar a Estados Unidos. Cuando era secretario de la OEA, dijo una vez: para que el indio salga del estado secular, el mejor instrumento es la educación. El indio ecuatoriano es extraordinario. Es increíble su capacidad para aprender y aprovechar las oportunidades, olvidando más de 400 años de oprobios. Adelantándose a los tiempos de la plurinacionalidad, decía: el quechua, bien aprendido y enseñado, será motivo de mayor identidad nacional, con una conformación asombrosamente moderna. Desearía que hubiera investigación acerca del quechua a nivel universitario. Era liberal de cepa, aunque solo se afilió a ese partido en 1960 para su segunda candidatura presidencial. Liberal como su padre, Leonidas Plaza Gutiérrez, que fue el primer plaza en la presidencia de la República y uno de los forjadores de la Revolución Liberal. Galo era político de mentalidad moderna, que se ajustaba a los desafíos del mundo. No solo predicaba la justicia social, sino que la practicaba en su rutina diaria de agricultor y ganadero, con la gente más pobre del país, los campesinos. Su visión de la democracia era realista y clara, como el conocimiento latinoamericanista que cultivaba. También desde la OEA, y hablando para Vistazo, dijo una vez: las cartas políticas que heredamos de España y Portugal y las que hemos hecho han sido, generalmente, hermosas declaraciones inspiradas en las ideas liberales, pero, en muchos aspectos, impracticables en la realidad. Esto lo vio Bolívar y lo mencionó en su mensaje al Congreso de Angostura, cuando pedía que no nos limitáramos a trasladar las instituciones europeas sin acondicionarlas a nuestro suelo. Decía tener fe de que en nuestro continente
encontraríamos una modalidad democrática conforme a nuestra realidad, pero recalcaba en que todo tenía que partir de la educación del pueblo. El mejor camino para fortalecer la democracia representativa es la educación. Cuando las grandes mayorías posean más alta conciencia de sus derechos y responsabilidades, el beneficio será para todos. Es imposible que los pueblos adquieran madurez cívica sin la educación que les permita orientar sus energías. Democracia sin educación es utopía. Educación para la democracia es el sendero. En otras palabras, estaba asegurando que la educación permite a las masas convertir a la democracia representativa en democracia participativa, por aquello de la conciencia de sus derechos, una verdad irrefutable aunque parezca perogrullada. Oí que él había vendido manzanas en Nueva York y se lo pregunté en una de las visitas a Zuleta. Rió a carcajadas y me dijo: no sé quién le dio carácter de hazaña a eso, pero en la cultura yanqui, los hombres son estimulados a emprender y producir desde muy jóvenes, a desarrollar su iniciativa individual, producir y ahorrar para progresar. Era el año de 1929, el de la Gran Depresión. El desempleo cundía por todas partes. Al alcalde de Nueva York se le ocurrió comprar grandes cantidades de manzanas californianas y entregarla a los jóvenes desempleados a precios bajos para que ellos las revendieran. Yo, ni corto ni perezoso, monté mi negocio de manzanas en una esquina y pude ganarme algún dinero. Nada extraordinario. También distribuyó calendarios en almacenes cuando era un adolescente, en el afán de ganarse algo de dinero limpiamente y conocer más de la cultura y de la idiosincrasia de los americanos. Nació en Nueva York el 17 de febrero de 1906. Su padre fue el general Leonidas Plaza Gutiérrez, que entonces había marcado distancias con el líder de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro, y marchó al exilio. Su madre fue Avelina Lazo. Fue inscrito en la embajada de nuestro país y su nacionalidad ecuatoriana nunca estuvo en duda. Su nombre completo era Galo Lincoln Plaza Lazo. Estudió en el pensionado Borja de Quito y en el Colegio Nacional Mejía, antes de volver a Nueva York para estudiar la universidad. Alguna vez vi apuntes de su niñez, donde habían faltas ortográficas. Parecía que la influencia del inglés le disminuyó de familiaridad con el español. Jugaba fútbol. Fue centro delantero de la selección del colegio del Deportivo Quito, del Gladiador, equipos respetados en el Quito de antaño. Y también fue seleccionado nacional, aunque en aquella época el fútbol ecuatoriano tenía poca proyección. Como no podía ser de otra forma, también practicaba la equitación y el toreo, y eso era parte de los atributos familiares. Su hermano, José María, incursionó formalmente en la tauromaquia. Conocí a mi familia paterna, y al identificarme la primera vez me dijo: ¿qué eres para el loco? ¿Cuál loco? El Teodoro Espinosa de los Monteros. Ah, es mi abuelo. Entendí que se conocieron porque Zuleta y la hacienda de mis ancestros están en la misma falda del volcán Cayambe. Tu abuelo era un loco de atar, que se amparaba en lo que tenía para disfrutar el momento y nada más. Así era, y yo lo sabía. Tenía especial consideración para otro pariente mío, mi tío abuelo, hermano de mi abuela paterna, Luis Alfredo Jaramillo, sacerdote, eterno párroco de Angochaguá, un pueblo de la misma zona, también cercano a Zuleta. Era un sacerdote especial, poeta reconocido y de temperamento chispeante. Nos tomamos unas cuantas mistelas con tu tío abuelo cada vez que me visitaba. Es un conservador muy culto y simpático, me dijo. Yo también recuerdo al padre Luis Alfredo de visita en mi casa, tomando mistela, un licor dulce preparado caseramente con alcohol y contando chistes algo pícaros, estimulando por
Era un sacerdote especial, poeta reconocido y de temperamento chispeante. Nos tomamos unas cuantas mistelas con tu tío abuelo cada vez que me visitaba. Era un conservador muy culto y simpático, me dijo. Yo también recuerdo al padre Luis Alfredo de visita en mi casa, tomando mistela, un licor dulce preparado caseramente con alcohol y contando chistes algo pícaros, estimulado por mi papá, su sobrino, que le hablaba la lengua. Muy pocos saben que Galo Plaza también fue marinero en Nueva York. Se inscribió en una campaña naviera de transporte, pero por casualidad conoció a un ecuatoriano que era vicepresidente de campaña, Grace Line, que lo reclutó para la poderosa naviera americana. Recorrió los puertos del Océano Pacífico de Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Fue entonces cuando su padre lo mandó a llamar y le entregó los negocios familiares para que los administrara. La hacienda Avelina de su padre, en la provincia del Cotopaxi, era y es una gran productora de leche y derivados. Después adquirió la hacienda Zuleta en Imbabura. Estudió en 3 universidades de Estados Unidos, como escasísimos ecuatorianos llegaron a hacerlo entonces. Estudió agricultura en la Universidad de Maryland, economía en la Universidad de California y derecho internacional en la Universidad de Georgetown, Washington. Todas universidades prestigiosas. A lo largo de su fructífera vida pública, tuvo 8 doctorados honoris causa por sus altos méritos en distintas funciones públicas nacionales e internacionales. Como político y estadista, creo que Galo Plaza Lasso no ha sido reconocido debidamente por los ecuatorianos. Hizo mucho más que los presidentes de su época y siguió sirviendo al país hasta el último día de su vida. Empezó su carrera política como concejal de Quito. Fue ministro de Defensa en el gobierno de Aurelio Mosquera Narváez. En 1944, Velasco Ibarra le confió la Embajada de Ecuador en Estados Unidos y fue entonces cuando se hizo conocer en el mundo diplomático que se movía en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. En representación de Ecuador, firmó la Carta de Creación de la Organización de Naciones Unidas y vivió las experiencias de la posguerra en Estados Unidos, cuando el empeño del mundo occidental era la reconstrucción y la consolidación política de Estados Unidos. Dejó la embajada cuando Velasco se hizo dictador en 1946, pero siguió ligado a la actividad diplomática, pues Latinoamérica encontró en él un verdadero vocero y defensor. Por nuestro propio subdesarrollo, Latinoamérica era el patio trasero, pero Plaza entendió entonces que necesitábamos una mentalidad de constructores y un proyecto de desarrollo viable. Decía, en Europa la guerra lo destruyó todo y había que reconstruir. En América Latina hay que comenzar desde muy abajo, es decir, lo mismo, construir, trabajar para el desarrollo. Algunos opositores políticos siempre lo tildaron de pro-yanqui, mientras otros querían disminuirlo intelectualmente porque no cayó en la oratoria demagógica y populista. Hay que recordar que, en aquella época, el modelo de liderazgo político se proyectaba en largos y estremecedores discursos. Galo Plaza no era gran orador, pero era mucho más sólido que muchos por su formación y experiencia. Su estilo y forma de comunicarse eran campechanos y sencillos. Nunca estuvo para asumir poses, para aparecer de estadista, pero lo fue, sin caer en la ribombancia. En 1948 fue senador por Pichincha y enseguida fue candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Cívico Nacional, una agrupación de partidos y ciudadanos independientes que encontraron en él al estadista que el Ecuador necesitaba después de una larga etapa de inestabilidad que venía desde los años 30 con sucesivos gobiernos elegidos, derrocados o interinos. Con visión de estadista y preparación precisamente, se entregó a la planificación del Estado desde la presidencia, y su gobierno es uno de los pocos del siglo XX en que esa planificación
adquirió tanta dinámica y eficiencia. Galo Plaza puso al país de los años 40 y 50 en el camino hacia el desarrollo, siguiendo esa misma mística que cambió el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Necesitaba un factor con rápido poder transformador, una especie de pivote que se convirtiera en eje y sustento continuo de trabajo y que, además, produjera divisas para consolidar una positiva balanza de pagos estables y duradera que financiara otras facetas del desarrollo. Así surgió la explotación bananera. Invitó a dos compañías estadounidenses a sabiendas de que Ecuador, por el momento, tenía que seguir siendo productor de materias primas y alimentos para la exportación, que debía producir divisas y retener tecnología agrícola. Standard Fruit y United Fruit se asentaron en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, y en poco tiempo cubrieron extensos terrenos con inmensos platanales. Fue la siembra que también permitió descubrir su propia potencialidad a muchos productores ecuatorianos, grandes y pequeños, que llevaron a convertir al Ecuador en el primer país bananero del mundo. Reconozcamos que para todo pueblo ha sido menester el capital y la técnica extranjera. Estados Unidos en el siglo XIX se benefició del concurso europeo. El capital se dirige al lugar en el que es bien tratado, al que se le ofrece seguridades y condiciones sugestivas, decía, en una de las tantas entrevistas que concedió. En una publicación de un instituto privado de Estados Unidos sobre el impacto de las bananeras en Centroamérica, escribió que por esa vía se logró un desarrollo sostenido. Se refirió a la influencia de las transnacionales y eso le valió el mote de sirviente del imperialismo. Según datos recogidos por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, y publicados en 1954, en apenas 3 años la exportación bananera de Ecuador pasó de 6.610 a 19.180 racimos. Entre 1950 y 1954 aumentaron en 50 millones de dólares las divisas disponibles, mientras los ingresos fiscales subieron en 350 millones de sucres. La agricultura de exportación tomó fuerza y la economía de Ecuador siguió expandiéndose, estimulada por la bonanza de los precios del café, del cacao y del banano, como dijo la CEPAL. En las mismas provincias bananeras, el Estado empezó a construir las carreteras y más obras de infraestructura con las divisas que producía nuestra fruta nacional. Se sumó una respuesta vigorosa del sector privado y el país consolidó su economía y empezó a cambiar. Los poblados de la costa, particularmente de los ríos El Oro y Guayas, se convirtieron en centros de gran actividad, pues la nueva riqueza repercutió en el auge del comercio y los servicios. Galo Plaza tuvo un gran aliado en su ministro de Economía, Clemente Yerobi. No solo fue el banano. Como mandatario, planteó como objetivo nacional el desarrollo agrícola, porque allí estaba la principal fuente de riqueza y empleo para los ecuatorianos. Trajo técnicas y también extranjeros. Mandó al exterior a técnicos ecuatorianos para reforzar su formación. Eliminó el impuesto a las exportaciones de banano para estimular a los productores y fomentó la modernización de los cultivos. Montó escuelas de agricultura con la enseñanza de sentido práctico. Con base en su profundo conocimiento sobre el tema, hizo un plan de repoblación ganadera para aumentar la población lechera de carne y pieles, lo cual incidió fuertemente en la producción y en el empleo. La estabilidad económica llegó tan lejos que también se convirtió en estabilidad política. Ecuador había tenido 29 presidentes en los 25 años anteriores, pero Galo Plaza terminó su periodo y tras él también terminaron Velasco Ibarra, el tercer velasquismo y Camilo Ponce Enríquez. Con Plaza,
el Ecuador pasó del modelo hacienda al modelo plantación, como lo define Osvaldo Hurtado en su libro El poder político en el Ecuador. Aquí aparecen las primeras señales de una forma de capitalismo para sustituir a esa especie de feudalismo que venía de los siglos anteriores y que imperó hasta mediados del siglo XX, sobre todo en la sierra. El Estado empezó a contar con divisas propias para el desarrollo socioeconómico, tanto que en 1954, tercer velasquismo, nace la Junta Nacional de Planificación en pro del primer esquema de un Estado desarrollista. También puede decirse que, en su periodo presidencial, Galo Plaza Lasso empezó la modernización política del Ecuador, porque de la dominación aristocrática de pequeñas élites tradicionalistas de hacendados pasamos al fortalecimiento de una clase media burguesa y renovada. Según lo destacan publicaciones históricas, nuevos ricos surgieron de las corrientes migratorias internas que buscaban oportunidades en los centros bananeros, por ejemplo, y el progreso se extendió a todos. Conozco a muchos cuencanos que en la provincia del Oro se convirtieron en exitosos empresarios bananeros a partir de aquella época. En las 9 generaciones, a partir de los años 80, de ellos surgieron además pesqueros y camaroneros. Con Plaza se masificó el consumo agrícola e industrial, que hizo crecer la demanda y por ende la producción de bienes y servicios. Este proceso fue un logro efectivo de desarrollo irreductible, pues el país estaba aprovechando potencialidades productivas reales que repercutían en empleo y generación de riqueza. De esa manera, Plaza definió los parámetros que el Estado siguió hasta 1970, cuando llegó el petróleo para cambiar nuevamente el panorama económico y político. Los pasos para la industrialización derivados del modelo de sustitución de importaciones que aparecieron en 1960 no hubieran sido posibles sin este primer Estado capitalista que Plaza encaminó. Los primeros socialistas y comunistas ecuatorianos dijeron entonces que los grupos dominantes del modelo hacienda se unieron a la burguesía que empujaba el desarrollo desde distintas profesiones técnicas, con lo cual el Estado industrial pasaba a ser dominado por las élites de siempre, y que el Estado se había arrimado a esa alianza, a la que también se unieron los financieros y banqueros con sus políticas rentistas. Y fue así. Pero, ¿había otra forma de hacerlo? La prioridad era el progreso y la generación de riqueza con capacidad de distribuirse a otros estratos sociales. Las élites estaban conformadas por personas preparadas con educación y cultura, con espíritu emprendedor, quienes tenían que tomar el liderazgo. Las masas rurales y citadinas buscaban sobrevivir detrás de la iniciativa de estas élites. Para la izquierda, ni el Estado ni los pobres ganaban con esta nueva fase del desarrollo. Pero una revolución socialista, entonces, solo habría servido para repartir pobreza y cortar toda esperanza, precisamente a los más pobres. Galo Plaza cumplió con lo suyo y, como hemos dicho, encaminó al país agrario a un nuevo sistema que fortaleció al Estado y a la nación. La industrialización que vino después se hizo sobre esta base. En cuanto a su espíritu democrático, el historiador Alfredo Pareja Diezcanso definió su gobierno en el día de la partida. 4 años de paz, libertad, de respeto a la ley y a la dignidad humana. Plaza, demócrata por excelencia, no olvidó a los más pobres e implementó reformas sociales para su superación, pero siempre basadas en la productividad, sobre todo en la agricultura, y no como caridad ni dádiva. Desde la OEA, como líder latinoamericano, se pronunció siempre a favor de la justicia social. Hay que bregar para que los obstinados en mantener sus privilegios
comprendan que es imperativa una creciente participación del trabajador en los frutos de su labor. De otra manera, se precipitarán a momentos de suprema crisis que liquidarán a quienes se nieguen a aceptar las transformaciones. En 1970, cuando tanto se había hablado de reforma agraria, decía: la reforma agraria es indispensable para el desarrollo. Quien trabaja la tierra debe ser su dueño. En un estado eminentemente agrícola como el nuestro, no se debe aspirar con tal reforma a resolver solo un problema social. Tiene ella que traer consigo el aumento de la producción. Cualquier socialista hubiera aplaudido estas sentencias. En los años 70 también elogió la preocupación de la Iglesia Católica por los problemas sociales. Preguntado si esta supuesta politización la debilitaba, contestó: no la debilita, al contrario, le da más vigor. Los sacerdotes quieren cumplir mejor su ministerio, y pese a las confusiones de la hora, el saldo siempre es favorable. A esto se unió esa ejemplar tolerancia política desde la presidencia, que le dio más estatura histórica. Un fuerte contendor político era Carlos Guevara Moreno, alcalde de Guayaquil, fundador de Concentración de Fuerzas Populares. Todavía se recuerdan los insultos de grueso calibre que Guevara profería contra el presidente en la revista Momento. Un día, la polémica revista no circuló por problemas en la provisión de papel, y fue Galo Plaza quien se lo envió al alcalde Guevara. También se cuenta, como anécdota, que cuando los estudiantes se manifestaban en su contra al pie del Palacio de Carondelet, el presidente les mandaba sándwiches y refresco para que lo consumieran bajo el sol del mediodía. O la historia de un borrachito que circulaba por la Plaza Grande gritando: ¡abajo, plaza! Cuando la guardia del palacio quiso intervenir, salió Plaza al balcón y le contestó: abajo. Más tolerancia imposible. Una dura prueba en su gobierno fue el terremoto del 16 de agosto de 1949, que destruyó 3 provincias del centro del país, con epicentro en Ambato, Pelileo y aledaños, y mató a 5.000 personas. Es una de las grandes tragedias naturales del Ecuador, cuyas consecuencias atendió personalmente. Para la reconstrucción, buscó el asesoramiento del autor de la Ley de Construcciones Antisísmicas de California y estuvo acompañado de un joven arquitecto, Sisto Durán Ballén, que quizás, sin pensarlo, estaba empezando una exitosa carrera política. Personalidad singular la de Galo Plaza. Por sus méritos personales, su trayectoria y sin duda por su cercanía con Estados Unidos, fue elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cargo que ejerció entre 1968 y 1975. En esa época, recuerdo fui un día a entrevistarlo en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, acompañado de Javier Alvarado Roca, presidente de Ecuavisa, y Alberto Borges. Vi entonces a un Galo Plaza de estatura internacional que, sin embargo, conservaba la sencillez que descubrí en Zuleta. Con claridad y firmeza me contestó preguntas relacionadas con Cuba, pues era la época en que algunas corrientes promovían el regreso de Cuba a la OEA y criticaban la expulsión que se dio tras la conversión castrista al comunismo. Me dijo: primero hay que contar con la voluntad del gobierno de la isla de retornar a la OEA, y eso no está claro. El tiempo ha demostrado que esa voluntad nunca ha existido, porque a Cuba no le interesó nunca adherirse al sistema interamericano, aunque tenga que permanecer sola y empobrecida. Planteé lo que yo veía como debilidades del sistema interamericano, entre ellas la fuerte influencia de Estados Unidos, y supo contestarme con convicción que nuestra economía estaba atada al que al momento era el primer mercado del mundo, Estados Unidos. Me habló de la democracia como sistema de vida,
Evocó a George Washington, a Winston Churchill y se declaró un opositor acérrimo de las dictaduras de cualquier signo político. Solo la democracia permite progresar desde la base y, por ser flexible, sus conquistas son sólidas y perduran, dijo. El prestigio internacional de Plaza venía de antes. Fue figura importante en la negociación que se dio en la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y Paz en México en el año de 1945, que dio nacimiento precisamente a la OEA en el Acuerdo de Chapultepec. En 1958 fue mediador en Líbano, nombrado por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Fue observador de la ONU en el Congo, donde creó y presidió un comité de gestión que logró importantes acuerdos de paz. El país estaba convulsionado por una guerra interna. Fue mediador en Chipre entre 1964 y 1966, en el conflicto entre griegos y turcos por la dominación de la isla. Plaza fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz por el subsecretario de la ONU y en reconocimiento a su invaluable gestión como mediador diplomático. No lo alcanzó porque también fue postulado el secretario general de la ONU, que sí lo recibió. Plaza retrajo su candidatura. Como presidente del Ecuador, fue recibido por el presidente Truman y es el único mandatario ecuatoriano que pronunció un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Pero aquel prohombre latinoamericano y mundial que se desplazaba por el planeta no dejaba de visitar su hacienda y la ciudad de Ibarra, aunque fuera por cortas instancias. En su visita, concurría sin falla a la heladería de Rosalía Suárez, donde se hacían los famosos helados de paila. Plaza era compadre de doña Rosalía. En el viejo local se conservaban fotografías de las dos campañas presidenciales en que participó. Los chicos de la época celebraban su llegada y él venía siempre acompañado de sus hijos y nietos. Alguna vez hubo comentarios exaltados entre los chicos del lugar que rodeaban el vehículo cuando vieron a Plaza botar un pañuelo en un basurero. Llamó la atención porque pensaban que era un pañuelo de tela, pues todavía no conocíamos en nuestro medio provinciano los pañuelos de papel. Pasó el tiempo y Galo Plaza volvió a ser candidato presidencial en 1960. Apareció en los afiches sobre un tractor en sus tareas habituales de agricultor y ganadero, con una leyenda que decía: amar la tierra y trabajarla. Lastimosamente, no volvió a llegar a la presidencia pese a sus magníficos antecedentes políticos y cualidades de estadista. El populismo velasquista lo venció con una diferencia de votos. En su segunda campaña se lo criticó severamente por una frase: el Oriente es un mito. Nunca lo entendieron. Él se refirió a la potencialidad agrícola de la región amazónica, que no era la misma que la de la costa o la de la sierra, por su angosta y escasa franja de humus y sus suelos cargados de minerales que, incluso, aumentaban la densidad de esa tierra siempre rojiza. Pasaba las faldas de la cordillera, solo cabía la selva. Cultivos mayores como palma africana, caucho con grandes árboles o caña, pero no cultivos menores como muchos pensaban. ¿Y cuánta razón tuvo? Por eso, ahora, la tesis es conservar la selva amazónica como pulmón del mundo. Como nos contaba Alejandro Carrión, la frase original era: la región oriental, cuya fertilidad es un mito. Este era un concepto del geógrafo alemán Theodor Wolff, que escribió una geografía del Ecuador. La frase la simplificó la maquinaria propagandista de Velasco Ibarra, que pugnaba
por su cuarta presidencia. Perdió esa elección de 1960 y no volvió a ser candidato a ninguna dignidad. Dejó la política activa, pero se mantuvo como un legítimo guardián de la democracia. Se convirtió en el patriarca por excelencia que hizo valer sus opiniones en las crisis políticas y económicas con pensamiento lúcido y desinteresado. Tenía una voluntad indoblegable y estaba presto a cualquier llamado, pero sobre todo tenía una visión de estadista que comprendía los cambios históricos e iba más allá de las coyunturas. En 1977, cuando se planificaba el retorno constitucional después de 8 años de dictadura, fue presidente del Tribunal Electoral de Referéndum, donde también estuvo acompañado de Clemente Yerobe. En el referéndum, el pueblo debía escoger entre dos proyectos de constitución. Para la generalidad, ese no era el sistema más adecuado, y los sectores políticos tradicionales pugnaban por la tradicional Asamblea Constituyente. Plaza confió en la propuesta de las Fuerzas Armadas y aceptó. El referéndum se realizó sin problemas el 15 de enero de 1978. Defendió el retorno a la Constitución en las etapas siguientes, sobre todo cuando se intentó sabotear el triunfo de Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado Larrea en primera vuelta. Algunos liberales se sintieron traicionados, pero Plaza respondía a las críticas. Hay que mirar e interpretar los ciclos de la historia. Los sistemas se cimientan y se renuevan. El cambio es la constante. Otra vez, en una entrevista televisada, me definió un concepto muy revelador. El ser humano siempre se deja atrapar por la nostalgia cuando está a las puertas de un cambio, pero la nostalgia es peligrosa porque puede nublarnos la visión. La política es realista y es futuro. En la elección de primera vuelta en 1978, alabó el papel informativo que tuvo la televisión. La información fue excelente. En adelante, la televisión será un gran apoyo para la democracia. Respecto a los elegidos, dijo, una nueva generación irrumpe en la vida política. Un solo problema para Jaime Roldós: es grave ser elegido para una mayoría tan abrumadora. Tenía razón. El problema del gobierno de Roldós era satisfacer a una masa de electores divididos. La misma mayoría que lo eligió presidente de la República también colocó un gran bloque de cefepistas que, alineados con la línea política de Asad Bucaram, crearon la primera fase de la pugna de poderes en el Ecuador. En un momento en el que el régimen democrático parecía insostenible, Galo Plaza volvió a intervenir como mediador a la cabeza de una junta de notables que veía con preocupación lo que ocurría. Planteó cambios de fondo como la restitución de la bicameralidad, pero nada fue acogido, como veremos más adelante. En los años 80, conmovido por los daños que había provocado el fenómeno del Niño, junto a otros ciudadanos entusiastas, Plaza fue la figura central de una maratón televisiva para recoger fondos para los damnificados. Estuvimos cerca de él en el set de Teleamazonas, que hacía matriz, junto a compañeros de oficio, se dirigió al país y nos dio lecciones de ecuatorianidad. Después, en la guerra de Paquilla, Cordillera del Cóndor, año 1981, su intervención fue crucial para terminar con la agresión peruana. Ecuador, por estar atado al protocolo de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942, no podía pedir intervención internacional que no fuese la de los garantes de ese tratado. Pero Velasco había declarado la nulidad de este en 1961. Estábamos en un callejón sin salida. Tampoco podíamos sostener ni continuar una guerra, y el país se enfilaba a un despeñadero. Vi entonces las angustias de un joven presidente,
Jaime Roldós Aguilera. ¿Cómo afrontar diplomáticamente el problema? Finalmente, fue Plaza quien habló directamente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haidt, un ex militar, y consiguió que recibiera en su despacho al canciller ecuatoriano, Alfonso Barrera Valverde. La posición ecuatoriana fue entendida y la guerra fue parada a raya por Estados Unidos. El canciller peruano nunca fue recibido. Estas cosas no se dijeron ni se publicaron, pero sí ocurrieron. Aquí tenemos que recordar otra de las grandes decisiones de Plaza desde la presidencia, plantear la inejecutabilidad del protocolo de 1942 que nos quitó más de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio, apoyado en la no existencia del Divortium Aquorum entre los ríos Zamora y Santiago, por donde debía pasar la línea de frontera. Entre los ríos había un tercero, el Cenepa. Era imposible aplicar la delimitación como se veía en las cartas geográficas hasta ese entonces conocidas. La oportunidad era buena, y esta acción nos daba la esperanza de volver a negociar en algún momento. Esa frontera que nos obligaron a aceptar en 1941, bajo la presión de armas y también el contubernio diplomático internacional. Esa perspectiva es la que movió a Plaza a mantener una puerta y volver a poner sobre la mesa las discusiones del protocolo. Lastimosamente, la puerta volvió a cerrarse por aquella declaración de Velasco, que se fundamentó solo en la emocionalidad y los intereses políticos coyunturales. Después de la nulidad, nunca pudimos desconocer en la práctica el protocolo firmado en Río de Janeiro y ratificado por el Congreso, porque eso implicaba volver a una guerra. La inejecutabilidad pudo haber sido un paso intermedio, pero la puerta abierta se convirtió en herida abierta hasta 1995, cuando se produjo otra guerra en el Cenepa. Entonces, no hubo más que volver al origen, reconocer el protocolo y llamar a los garantes. Solo así, en 3 gobiernos, los de Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram y Yamil Mahuad, se negoció el cierre definitivo de la frontera con Perú, pero la derrota y la firma de 1942 nos condenó para siempre y nunca pudimos recuperar el territorio perdido. Los garantes se pronunciaron por el cierre, determinaron el trazado fronterizo por la zona no delimitada y así el protocolo consumó la pérdida de más de 200.000 kilómetros cuadrados que muchos no podían comprender porque en 1995 la victoria militar en el Cenepa fue ecuatoriana, 100%. Sin dudarlo expresamente, el presidente Sixto Durán Ballén tuvo que volver a reconocer el protocolo y llamó a los garantes a poner una solución que, obviamente para ellos, no podía salirse de los lineamientos del tratado. En los años 80 volvió a buscar varias veces la palabra alentadora y patriótica de Galo Plaza Lazo como orientadora, a que no le he podido encontrar sustituto hasta ahora. Mi oficina en Quito, en la avenida González de Muros, donde Coavisa llegó a montar un pequeño canal en el canal 23, estaba cerca del departamento donde vivía el expresidente. Ello permitió que nos encontráramos con frecuencias para entrevistas televisivas o simplemente conversaciones inolvidables. Era en las tardes necesariamente, y volvimos a recordar muchas veces mis visitas a Zuleta. Él me embromaba recordándome al loco Teodoro, y así íbamos de lo serio a lo jocoso con facilidad. Aunque ya no había leche recién ordeñada, sí disfrutábamos de cafés que se volvían deliciosos y estimulantes por esas charlas invalorables. He recogido en estas páginas mucho de lo que él me contó de su vida pública, así como su pensamiento político. Me he respaldado en conversaciones, entrevistas personales y también en entrevistas concedidas por él mismo a medios escritos. Galo Plaza Lazo
murió en enero de 1987. Francisco Febres Cordero escribió un magnífico artículo en el diario Hoy, interpretando el dolor nacional. Un fragmento. Ayer llovió la muerte en la fértil huerta de su vida, y Galo Plaza recibió los gruesos goterones como si fueran gotas del rocío que anunciaban un cambio de estación. ¿Qué es la estación que a nosotros nos llama a cosechar su ejemplo para almacenar en el troje de la historia la lucha por la libertad, el compromiso con la democracia, el respeto a la opinión ajena en el sentido común y la paciencia para utilizarlos en las horas acerosas que el Ecuador le falta por vivir? Galo Plaza es mi personaje inolvidable. Galo Plaza Lasso murió en enero de 1987. Francisco Febres Cordero escribió un magnífico artículo en el diario Hoy, interpretando el dolor nacional. Un fragmento. Ayer llovió la muerte en la fértil huerta de su vida, y Galo Plaza recibió los gruesos goterones como si fueran gotas de rocío que anunciaban un cambio de estación. ¿Qué es la estación que a nosotros nos llama a cosechar su ejemplo para almacenar en el troje de la historia la lucha por la libertad, el compromiso con la democracia, el respeto a la opinión ajena, el sentido común y la paciencia para utilizarlos en las horas más azarosas que el Ecuador le falta todavía por vivir? Galo Plaza Lasso es mi personaje inolvidable.